Hola, ¿cómo les va? Chicos de laboratorio, chicos y chicas de laboratorio. Hoy arrancamos con un tema que es muy apasionante, que es el tema de las células. Las células es importantísimo que sepamos diferenciar. Desde las épocas más antiguas, que todavía existen, hay diferentes tipos de células. Tenemos la célula procariota, que es la más antigua de todas, y después tenemos la eucariota, que es la célula animal y vegetal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos las procariotas, que forman parte de las algas y bacterias, y tenemos las eucariotas, que de esta vamos a tener dos tipos, la animal, que es la nuestra, y la vegetal, que es la de las plantas. Según sus organelas, sus funciones, van a ser diferentes las células. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos conformados por células. ¿Qué es una célula? Es la unidad morfológica, fisiológica y estructural de todos los seres vivos. Todos estamos formados por células. Somos multicelulares. Pluricelulares sería la palabra, muchas células. Hay algunos que son unicelulares, como la ameba, que tiene un solo tipo de célula. Nosotros somos del grupo pluricelular. Como estábamos hablando, hay diferentes tipos de células. Tenemos, por ejemplo, la célula procariota, que es la más antigua de todas. Acá la tenemos. La procariota tiene, como van a ver ustedes, una cápsula que la recubre, que es una pared celular. Y aparte de la pared celular tiene otra membrana que es la membrana plasmática. Y aparte tiene la cápsula. Entonces, ¿cuánto le recubre a esta membrana procariota? ¿Cuánta protección tiene? Un montón. 3 capas de protección. Cápsula, pared celular y membrana plasmática. Estas son las capas más importantes de la célula procariota. En su interior tiene el material genético todo adosado. Bueno, entonces, como estábamos mirando, la célula procariota tenía las 3 capas, los cromosomas, que es el material genético, el ADN en el centro, y después tiene ribosomas dando vuelta, algunos plásmidos. Los ribosomas son organelas que sirven para hacer síntesis proteica. Otra cosa que tienen las procariotas que las hace diferentes es el flagelo, la colita, que les permite movilizarse. Y estos pelitos que se llaman pilus, estos pilus también son importantes porque lo que hacen es poder adherirse a las diferentes paredes donde vaya viajando la célula. Estas células pertenecen al género de las bacterias y algas verde-azules, ¿sí? No las encontramos en los seres como nosotros, animales, y como los... Bueno, y ahora vamos a ver lo que es la célula eucariota animal. Vamos a poder ver las diferencias. Acá tiene la membrana plasmática, ¿sí? Es la única membrana que protege y recubre la membrana a la célula animal, a la eucariota animal. Después tenemos centriolos, los centriolos se encargan de la división celular, tenemos vesículas, ¿sí? Tenemos mitocondria, la mitocondria es la encargada de la energía. Tenemos el citoplasma es todo este líquido que recubre por donde viajan los organelos. Tenemos el nucleolo, acá está el material genético, el ADN, que está bien protegido dentro del nucleolo, el núcleo y la membrana nuclear, o sea que está bien protegido el ADN, no está como la procariota dando vueltas, todo suelto, no. Después tenemos retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es el que fabrica, sintetiza proteínas, ¿sí? Tenemos el aparato de Golgi, que es un lugar donde se empaqueta, se guardan
elementos que van a ser distribuidos dentro de la célula. Tenemos el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Que es el que genera y el que produce los lípidos. La diferencia es que uno tiene ribosomas adosados en el rugoso y en el liso no tiene ribosomas adosados. Tiene, estas vesículas son las conocidas como vacuolas, ¿sí? Que pueden ser de reserva o de energía, o sea, guardan alimentos que pueda llegar a necesitar la célula para más adelante, como también reserva elementos que tienen que ser desechados, ¿sí? Que tienen que ser eliminados. Esa es la célula eucariota animal, ¿sí? Vimos la procariota, que era la más antigua, vimos la animal, y ahora vamos a ver la vegetal. Bueno, y ahora vamos a ver, como dijimos, la eucariota, pero vegetal, ¿sí? Es muy importante que ustedes ahora cuando vean, de paso hagamos una comparación de la vegetal y la animal. Fíjense, en la vegetal tiene pared celular y membrana celular. La nuestra, el animal, solo membrana celular. Fíjense que nosotros tenemos muchas vacuolas. La vegetal tiene una sola o dos, como mucho, vacuolas, y son enormes. Tiene cloroplasto para tener clorofila, que nosotros no tenemos porque no somos verdes, ¿sí? Nosotros tenemos lisosomas, fíjense que tenemos lisosomas, y las protecciones son completamente diferentes. Nosotros tenemos vacuolas chiquititas, ellos tienen vacuolas gigantes, la verdad que muy grandes. Después tenemos casi todo lo mismo. Fíjense que la pared celular nosotros no tenemos, la célula vegetal sí, nosotros comemos, o sea, digerimos, el animal, las vegetales hacen su propia alimentación, ¿sí? Las vacuolas tenemos una o más chiquititas y tiene una gran vacuola, la vegetal una o dos como mucho. En la célula vegetal no hay centriolos, como tenemos nosotros. La célula animal no tiene cloroplasto, la vegetal tiene cloroplasto. Membrana plasmática tenemos los dos, ¿sí? Pero acuérdense que la vegetal tiene pared celular. Y nosotros no tenemos ni plasmodesmos ni glicosomas, porque son cosas que tienen que ver con el almidón y con la construcción de la célula vegetal. Acá hicimos un parámetro de las células. Vimos lo que era la procariota, la más antigua, vimos lo que es la animal, vimos la vegetal y comparamos la animal y la vegetal para que ustedes recibieran bien, les quede bien grabado las principales similitudes y diferencias que tiene la célula en su composición. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las partes de la célula bien detalladamente. Tenemos membrana plasmática. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? La membrana plasmática tiene la función realmente de protección, protege, da estructura fija y se encarga de mediar de intermediario de todo lo que entra y sale de la célula. Es como la frontera. Es como no, es la frontera de la célula. Y lo que hace es verificar lo que puede entrar y lo que no puede entrar. La membrana plasmática está compuesta por proteínas integrales, se les dice a las proteínas que atraviesa de lado a lado la membrana, tiene colesterol, ¿sí? Tiene lípidos. Está compuesta la membrana plasmática de una manera tal que cuando quiere que algo entre, se va a producir una apertura y deja el ingreso y luego vuelve a cerrarse, ¿sí? Hay partículas que son demasiado grandes y necesitan un transporte diferente, hay otras que son chiquititas y son mucho más fáciles de ingresar. La pared celular la vamos a ver solamente en las plantas, ¿sí? Nosotros como animales no tenemos pared celular. Núcleo. El núcleo es importantísimo. Dentro del núcleo tenemos el material genético, el ADN.
¿sí? Que es el que tiene toda la información genética. ¿Se acuerdan en la primera que miramos cuando inició el video, la procariota? No tenía ninguna protección. Todo el ADN, el material genético, estaba suelto, flameando ahí dentro del citoplasma, dentro de la cavidad de la célula. Nosotros y las plantas lo tenemos bien organizado dentro de un núcleo y un nucleolo que protege a este material genético. Citoplasma. El citoplasma está formado por agua y otras sustancias. Digamos que es como un fluido por donde todas las organelas van como nadando, flotando. Es el que las contiene. Los orgánulos que después vimos, que yo se los nombré, tienen funciones específicas y cada uno va a realizar diferentes acciones. Por ejemplo, la mitocondria dijimos que da energía, se encarga de la generación de energía, ¿sí? Los lisosomas que se encargan de la digestión celular, lo que hacen es ayudan a digerir, sobre todo en la célula animal, que nosotros somos heterótrofos, nos alimentamos de otro. El cloroplasto lo vamos a ver solamente, como dijimos antes, en las células vegetales. Tienen la clorofila, que la clorofila es lo que le da el pigmento verde a las plantas, y es el encargado de realizar fotosíntesis. Y los ribosomas, que vemos muchos, chiquititos, que sintetizan proteínas. Por eso hay tantos, porque nosotros todo lo que realizamos en nuestra vida cotidiana es gracias a las proteínas. Entonces necesitamos sintetizar todo el tiempo proteínas. Para crecer, para reproducir las células necesitamos proteínas. Entonces es indispensable tener muchos ribosomas. Los flagelos. El flagelo ustedes lo vieron en la procariota. Hay células que tienen flagelo. Algunas bacterias tienen flagelo y también tienen flagelo algunas células, como por ejemplo el espermatozoide. Es otra célula que tiene flagelo. Bueno, vamos a ver el tema de las funciones de las células. Las células como tal tienen funciones estructurales. ¿Qué quiere decir? Forma parte de los tejidos, de la grasa, del músculo, del hueso. Tenemos muchas diferentes células que tienen diferentes funciones. Células musculares, células de tejido adiposo, células de tejido cicatrizal. Tenemos grasa, huesos que dan soporte, otras células que forman capas para protección de órganos, ¿sí? Otras que son secretoras, o sea que segregan sustancias, hormonas. Por ejemplo, tenemos tejidos que se forman de mucosa, glándulas. Otra función de las células son el metabolismo. ¿Qué quiere decir? Cumplen el rol de mantenernos con energía. Descomponen nutrientes, transportan a lo largo del cuerpo los nutrientes, por ejemplo, producen células para defensa, o sea, células que nos defienden, que limpian el organismo. ¿De qué? De microorganismos, de enfermedades, de agentes patógenos que quieran ingresar. Estos son los glóbulos blancos. Control, función de control. El control lo tienen que ver un grupo de células que son neuronales, ¿sí? Las neuronas transportan información, generan respuestas específicas a reacciones, a estímulos, tienen que ver con la transmisión, ¿sí? Con las respuestas motoras, las respuestas de sentimientos también. Otra función es la reproductora. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener fases reproductoras celulares que generan un nuevo individuo porque mezclan genéticamente, o una replicación de una célula que tiene celulitas hijas iguales e idénticas a la mamá. Si tenemos un tipo de reproducción donde mezclamos la carga genética de dos individuos, tenemos el caso de óvulo y espermatozoide. Se juntan y forman un nuevo individuo. Y si tienen el mismo ADN, tenemos también lo que quiere decir mitosis, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ahora a los diferentes tipos de
reproducción. Y acá tenemos lo que es la fisión binaria. Acá tenemos la célula con sus cromosomas, que lo que hace es dentro de la célula se replica el ADN, o sea, se divide en dos, se estrangula y se divide en dos. De acá se van a hacer después un estrangulamiento celular por el mismo modo ecuatorial, ¿sí? Y vamos a tener dos células hijas idénticas con el mismo ADN idéntico. Esto es conocido como la fisión binaria, ¿sí? Acá lo tenemos bien claro y bien clarificado lo que es la fisión binaria, que es un tipo de reproducción. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es la mitosis, ¿sí? Vamos a ver la mitosis, que es otro tipo de división. Bueno, durante la mitosis vamos a ver que tenemos los centriolos que se separan, que forman cromátides. Fíjense en que lo que acá hay es una división, que se parten los alelos, se parten y se comparten, o sea, la mitad de este más la mitad de este van a emigrar a polos opuestos, ¿sí? Y luego van a, por medio de estrangulamiento, se van a generar dos células que van a tener una parte de cada una de las fases que vimos recién. Entonces, tenemos la célula con los cromosomas, las cromátides se hermanan, van a provocar una división donde se rompen la estructura y van a tener una migración a polos opuestos de un par por cada una. Un estrangulamiento y dos células hijas que van a tener individualmente la mitad exacta de cada cromátide. Esto es importante porque la mitosis es importantísima para que ustedes entiendan, es la división de las células somáticas. ¿Qué quiere decir? Células de todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo se dividen de esta manera. Una célula mitótica se divide y forma dos células hijas idénticas a su mamá, cada una de las cuales va a tener cromosomas idénticos, como vimos en el gráfico. Las plantas y los animales están formados por miles y millones de células individuales. Tenemos profase, metafase, anafase y telofase. Después tenemos muchísimas explicaciones de una por una de cada las fases, pero bueno, tendríamos que estar un tiempo bastante largo, así que no vamos a ahondar en cada una. Por ejemplo, en la profase, el uso. Cuando ustedes escuchen hablar de uso, es ese hilito que vimos al inicio del gráfico, el uso mitótico. Lo más importante es que ustedes vean que son los dos cromosomas que tenemos, que se dividen y que me va a quedar uno de cada uno. ¿Para qué? Para obtener una célula con la misma carga genética que la mamá. Por eso lo vimos en dos colores diferentes, para que vean cómo se entrecruzan y que es idéntico a su mamá. Cada célula hija va a ser idéntica a su mamá. Y cuando ustedes lean en el campus que hablan de células somáticas, ustedes relacionen lo que son todas las células del cuerpo. Todo lo que es somático es que viene del cuerpo. Para terminar esta parte, vamos a ver el tema de la meiosis. Bueno, y para hablar de meiosis, tenemos que entender que la meiosis es la reproducción sexual, ¿sí? O sea que para tener meiosis tenemos que unir células sexuales, que son los gametos. Los gametos son óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres. La meiosis se diferencia de la mitosis porque se transmite a cada célula un nuevo cromosoma de cada una de las parejas. Un cromosoma, la mitad de la mamá, la mitad del papá. O sea, de la célula original va a ir la mitad. Dado que la meiosis consiste en dos divisiones celulares. Tenemos la meiosis parte 1 y la meiosis parte 2. Ambos sucesos
van a tener muchas diferencias con la mitosis. La más compleja y la más larga duración es la profase, porque vieron que tiene etapas, todo esto no es rápido, se da en etapas, y nosotros vamos a ahondar y vamos a ver un gráfico del final de la meiosis para que quede claro, ¿sí? Porque hay un montón de fases que llevan a la conformación de los nuevos núcleos con los cromosomas. Por eso lo mejor es entrar para ver la última etapa, que es cuando ya está en la división, la replicación de lo de mamá y lo de papá, hay una combinación en nuevas células con nuevos hijos, y por eso decimos del tema de la meiosis que tiene, como es mitad mamá y mitad papá, a ver quién prevalece, si es rubio, si es morocho, si es gordito, si es flaco, tiene que ver con la carga genética, y es lo que decimos nosotros, el libre albedrío. ¿Ven? Hay mucha variabilidad. Fíjense que acá hay más preponderancia del color rojo, acá hay todo rojo y hasta este tiene rojo, este es todo blanco y solo esto rojo, o sea, la variabilidad con los colores, lo que mostramos, es la carga genética, cómo se entrecruza, y es el libre albedrío. No sabemos para qué lado emigra, qué partecita del cromosoma se pega arriba y se pega abajo. Por eso cuando uno va a tener un bebé con su marido, o el marido con la esposa, no sabe bien determinado, capaz que te sale rubio como una tatarabuela porque justo prevaleció el color de piel y el color de ojos de la tatarabuela en ese momento de la recombinación genética. La meiosis es muy complicada, consta de muchas etapas, realmente de memoria no es interesante que se lo sepan, no es necesario, pero sí reconocer que es diferente la mitosis de la meiosis y la fisión binaria, que es otra manera de reproducirse. Entonces, para concluir, sabemos lo que es la fisión binaria, sabemos lo que es la mitosis y sabemos lo que es la meiosis. Eso es para que ustedes tengan un control de las maneras de división que hay, ¿sí? Y que sepamos que algunas generan células idénticas, que otras generan células completamente diferentes por el tema de la mezcla y la recombinación genética, ¿sí? Acuérdense que por mitosis se generan todas las células somáticas. Cuando hablamos de somáticas, todas las células del cuerpo. Y cuando hablamos de meiosis, hablamos de la generación de gameto, óvulo y espermatozoides, ¿sí? Estamos hablando de las células sexuales, que luego, cuando se recombinan, ¿sí? La célula mamá, célula papá, juntan la mitad de cada ser para originar un nuevo individuo a partir de la mitad de cada uno del material genético. ¿Cuál prevalecerá de estos materiales genéticos? No sabemos. Lo único que sabemos es la carga genética que podemos conocer de ambos progenitores, pero no podemos. Hay unos cuadros de Mendel, ¿sí? Las leyes de Mendel, que se hacen unos cuadros de las posibilidades y que dictamina el gran porcentaje o menor porcentaje de probabilidades que uno tenga, pero está el libre albedrío, como decimos siempre en la ciencia, que no es todo exacto. Y el libre albedrío nos da esa posibilidad de que la variabilidad y la recombinación pueden llegar a originar diferentes seres y diferentes individuos. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, que fue bastante heavy, así que bueno, nos estamos viendo en la próxima, les mando un saludo y nos vemos pronto.